Buenos días, buenos días. Es bueno estar con ustedes. Mi nombre es Pastor Jake y mi esposa que acaba de estar con ustedes. Somos los pastores de esta iglesia y la comunidad aquí. Eh, Acabamos de regresar de Florida, pero estoy contento de estar aquí. Y saben cuál es el milagro, que no agarré bronceado allá en Florida. Pero bueno, estamos de regreso y me encanta el movimiento cuadrangular. Pasé con muchos pastores. Tenemos muchos amigos en diferentes lugares del mundo y son momentos donde nos juntamos y es como un día de campo, como un campamento, como un día de campo, ¿verdad? Pero las conferencias vemos a muchos amigos, adoramos a Jesús, no predico y bueno, es una bendición, pero es bueno estar de regreso terminando la última parte de las series del libro de los Hechos. Hemos estado haciendo esto por más de 5 meses. Y hablando de lo que Lucas escribió en este libro de los Hechos, y honestamente la historia viene al fin, no termina, no termina. Cuenta el hecho de las gentes ordinarias pero continuamos haciendo esta cosa. Y hablando de lo que Dios, qué quería que hiciéramos, cómo se ve este año 2022, de lo que Jesús está guiándonos. Y la palabra reino, de poner, hacer esto, de poner el reino por encima de todo y no distraernos, sino poner los ojos en Jesús y enfocarnos en Él. Y podemos vivir como gente de reino. Y por eso fuimos a ese libro de los Hechos, porque vemos a gente, seguidores ordinarios de Jesús como nosotros. Y por eso hicimos eso. Y es una historia maravillosa de cosas que cambian cosas. Y vemos como el Espíritu Santo a través de los discípulos primeros, como Pedro, Juan, Esteban, Felipe, eh, transformaron gentes y cambiaron a gente, sanaron gente. Y vemos cómo la gente continúa moviéndose. En Hechos 28 vemos cómo Jesús, eh, el Espíritu Santo dice que iban a ser testigos en Judea. Y esa fue la historia. Y aún vemos hoy, porque desde enero hemos tenido más de 100 gentes sanadas aquí en la iglesia. Hemos visto gente completamente sanadas de cáncer y 2 personas sanadas de cáncer. Y también alguien que perdió el sentido del oído fue sanado. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y no les digo esto para que digan acerca de la iglesia cuadrangular. No, no son ni ustedes ni nosotros. No, es como Dios, ese poder que se habla en el libro de los Hechos, aún ocurre el día de hoy. Es el poder del Espíritu Santo, ese poder que está en nosotros, pero es por el poder de Jesús. Y estoy muy maravillado porque Lucas es el autor de este texto y termina su libro con una historia maravillosa. Y está hablando de esta historia de sus discípulos. Y esos últimos capítulos es como una historia de proporciones épicas, una cosa maravillosa, es como un choque de un barco, una tormenta, como una película. Es una historia. Y voy a predicar de ustedes, pues más de predicar, sino como una historia. Es lo que ocurre esta historia que el autor de este libro, Lucas, escribió. Y las 2 semanas pasadas vieron cómo eh, eh, Pablo fue arrestado y estuvo con estos líderes donde quería ser llevado a Roma. Y esta es la historia de cómo fue llevado a Roma. Y es más una aventura de lo que se esperaba. La historia empieza en Actos 28, cuando Lucas está escribiendo y Lucas está con Pablo junto en el barco. Van juntos a Italia, a Roma.
Cuando decidieron que navegaríamos hacia Italia, Pablo y algunos otros prisioneros fueron entregados al centurión Julio y abordaron el barco Adramitium, a punto de navegar hacia la costa de Asia, y se fueron al mar. Y en Aristarco, en Tesalónica, estaba con nosotros un hombre macedonio, y con este hombre Julio, apoyando a Pablo, le permitió que estuviera con amigos para que le ayudara. Desde ahí salieron al mar, salimos, dice Lucas, porque iban juntos, y fueron al mar abierto, a la costa de Cilicia y Panfilia, y fueron a Mira y Licia. Hay muchos nombres raros, dice el pastor. Ahí en Centurión encontró un barco alejandrino que navegaba hacia Italia, y se subieron al barco. Y lentamente, por muchos días, fueron por dificultad a Snidus, pero el viento no les permitió mantener el rumbo. Y navegamos, sigue contando Lucas, hasta la isla de Creta, frente a Salmón. Nos movimos a lo largo de la costa con dificultad y llegamos a Fairhavens, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y se había vuelto muy peligroso porque fue el día de la expiación. Así que Pablo les advirtió: hombres, recuerden que en octubre y septiembre no se puede navegar, porque en este tiempo era muy difícil. ¿Y por qué? Porque Pablo ya sabía esto. Él les avisa: es muy difícil. Pueden ver que nuestro viaje va a ser desastroso y podemos perder nuestras vidas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y en vez de escuchar al Pablo, dio más crédito al piloto y al patrón de la nave. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordar zarpar también de ahí. Y de repente un suave viento del sur comenzó a soplar y vieron su oportunidad. Así que pasaron el ancla y navegaron a lo largo. Pero de repente un fuerte viento de huracán, un fuerte viento, y el barco fue atropado por la tormenta. Y cuando pasamos, sigue contando Lucas, al centro de una pequeña isla. Y si ustedes ven, dice el pastor, el mapa, hay una área entre Creta y la base de Italia, hay muchas islitas, por ahí van pasando. Y dijeron: bueno, por ahí vamos a dejar que el viento nos lleve. Y pasaron cuerdas debajo del propio barco para mantenerlo unido, porque no querían que se desbaratara el barco. Y pasaron cuerdas debajo del barco para que no se desbaratara. Pero bueno, dejaron que el barco fuera conducido y tomaron un golpe tan violento de la tormenta que al día siguiente tiraron carga, y al tercer día seguía la misma problema, y cuando ni el sol ni las estrellas aparecieron, por fin se rindieron y finalmente perdimos, cuenta Lucas, todas las esperanzas de ser salvos. Y supieron o pensaron que iba a ser el fin. No sé si se dan cuenta aquí, dice el pastor, pero Pablo les dijo: oye, no debemos de seguir aquí, pero nadie le escuchó. Debieron de quedarse en Fairhavens, donde estaba bonito y todo, pero no le escucharon. Y eso les falló. ¿Por qué? Porque ese Euroclidón, esos vientos, que es como un noreste, como un huracán. Y tuvieron que con cuerdas atar el barco para que no se desmoronara prácticamente. Y tiraron todo: provisiones, carga, aparejos, todo. Y la situación parecía desesperante. Y después de no haber comido, después dijo: hey, debería haber seguido mi consejo, les dijo Pablo. Y nos hubiéramos quedado en Creta y no hubiera pasado esto. Pero ahora les digo, mantengan su coraje, porque ninguno de ustedes se perderá. Ahora les está predicando. Anoche les dijo: un hombre de Dios vino a mí y me dijo: Pablo, no tengas miedo. Tú llegarás ante César en Roma, y todos los hombres contigo llegarán vivos. Mantén tu fe y tu coraje.
Pero aún así todos chocaron, pero vivos. Todos vamos a llegar a la isla. Confíen en mí. Ahora, esto dice el pastor, me gusta porque vino como prisionero, pero ahora está a cargo, se ha tomado a cargo. Y aprovecho esta oportunidad para hacer y tomar cargo. Y en el 14, la 14ª noche, estaban siendo conducidos a través del mar Adriático y tomaron senderos descubiertos y siguieron. Y luego probaron que tan profunda estaba el agua y temiendo que tenía 90 pies de profundidad, temiendo que nos lanzaran contra las rocas, dejaron caer 4 anclas y oraron por la luz del día. Y fingiendo que iban los marineros, que iban a bajar algunas anclas desde la proa, dejaron caer el bote salvavidas. Entonces Pablo dijo al centurión, a menos que estos hombres se queden en el barco, no podrán ser salvos. Se querían escapar. Y los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron alejarse. Dice el pastor, hey, otras formas hubieran dejado que los marineros escaparan, pero hubieran guardado el bote. Pero no, lo dejaron, cortaron las cuerdas y también el bote se perdió. Pero miren lo que ha cambiado aquí. No lo escucharon, ignoraron. Pero ahora el centurión y los soldados escuchan todo lo que Pablo dice. Y antes de amanecer, continúa Pablo escribiendo, durante los últimos 14 días han estado en constante suspenso y se han quedado sin comida. Imagínense, 14 días sin comer en esta tormenta de huracán. Ahora necesitan comer. Ninguno de ustedes perderá un solo cabello de su cabeza. Después de decir esto, tomó un pan, dio gracias a Dios frente a ellos, luego lo rompió y comenzó a comer, y les alentó y comieron algo. Eran 276 de nosotros, cuenta Lucas. Cuando habían comido todo lo que querían, tiraron el resto al mar. Aquí está la conexión de la comunión, lo que hacemos. Igual que Pablo alzó el pan, lo parte y lo comparte con ellos. Cambió la atmósfera del barco, les dio de comer, agradeció externamente a Dios, revelando de nuevo quién era el que los iba a mantener a salvo. Esto debería ser un ejemplo para nosotros, iglesia. A veces cuando un creyente dedicado puede cambiar la atmósfera, cuando ponemos la fe podemos cambiar todo alrededor de nosotros. Porque cuando sigue la historia, cuando llegó la luz del día, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía con una playa donde decidieron encallar el barco si podían, soltando las anclas, las dejaron en el mar y al mismo tiempo desataron las cuerdas que sujetaban los timones y luego levantaron la vela delantera y el viento los dirigió a la playa, pero el barco golpeó un banco de arena y encalló y la proa se atascó rápido y no se movió y la popa se rompió en pedazos por el golpeo de las olas. Los soldados planeaban matar a los prisioneros para evitar que alguno de ellos se alejara y escapara. Pero el centurión quería perdonar la vida de Pablo y les impidió llevar a cabo su plan. Ordenó a los que podían nadar que saltaran por la borda primero y así todos llegaron a tierra sanos y salvos. Si Dios cumplió sus promesas, cada persona en ese barco, incluyendo los prisioneros rudos y peligrosos, no Pablo sino los demás, llegaron a tierra salvos. Lucas no nos da muchos detalles sobre la interacción de Pablo tuvo con estas 276 personas, pero si sabemos algo del resto de la vida de Pablo, podemos imaginar que predicó a menudo y que muchas de estas personas probablemente dieron su vida a Jesús. Sabemos cómo era Pablo. Pero antes de pasar a la siguiente sección de cómo podemos algo de la isla, hay 4 puntos prácticos que podemos aprender. Todos nos enfrentamos a tormentas en nuestras vidas.
Figurativamente hablando, nos enfrentamos a tormentas. Y al leer de este texto digo, hay tormentas que nos enfrentamos. Y la primera es esta, que las tormentas a menudo vienen cuando desobedecemos la voluntad de Dios. Dios les mostró cuál era el camino correcto, pero desobedecieron y llegó la tormenta. La segunda cosa es que las tormentas tienen una forma de revelar el verdadero carácter. Los marineros trataron egoístamente de escapar, otros solo podían esperar lo mejor. Pero Pablo confió en Dios. El año pasado, las tormentas que pasamos mostraron el carácter. El tercero es que incluso las peores tormentas no pueden ocultar el rostro de Dios. Pablo les dijo que llegaría a Roma, así que intervino y reveló el camino a la seguridad y los llevó a la seguridad. Y lo último es que las tormentas pueden dar oportunidades para servir a los demás y compartir a Cristo. Pablo reconoció que iba a ser salvo. Dios les prometió eso, le prometió eso. ¿Cómo podía él guiar a las demás gentes a lo mismo? Una de las cosas más grandiosas, dice el pastor cuando estuvo en la conferencia, es de compartir lo que escuché de las iglesias alrededor de Ucrania, cómo ellos compartieron su espacio, su lugar para compartir y abrir sus casas en esta tormenta que está pasando Ucrania. Y abrir sus puertas, la iglesia, para dar oportunidad, para mostrar el amor de Jesús a las gentes en medio de esta tormenta. La historia continúa en el capítulo 28. Una vez en la costa, al llegar, descubrieron que la isla se llamaba Malta, donde por fin cayó el barco. Y los isleños, cerca de Sicilia, al sur de Italia, y los dieron bienvenido. Hicieron un fuego, pues estaba lloviendo, hacía frío, y Pablo recogió un montón de maleza y mientras lo ponían en el fuego, una víbora le picó en la mano. Y cuando los isleños le colgaban la mano, vieron y dijeron, no, este hombre debe ser un asesino, porque aunque escapó del mar, la diosa justicia no le ha permitido vivir. Pero Pablo sacudió en el fuego y no sufrió efectos. Y la gente esperaba que se hinchara o cayera muerto. Pero después de esperar mucho tiempo y ver que no les sucedía nada, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios. Esta no es la primera vez en los actos que las personas que no tenían, en este libro de los Hechos, que no tenían ningún concepto de Cristo, pensaban que sus seguidores eran dioses. Pero no es el poder del Espíritu Santo. Pero había una finca cerca que pertenecía a Publio, que era el principal funcionario de la isla. Y nos dio la bienvenida, sigue escribiendo Lucas, y nos mostró una generosidad hospitalaria. Y su padre estaba enfermo en la cama, sufriendo, y Pablo fue a verlo, y después de la oración impuso manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, más enfermos de la isla llegaron y se curaron muchos. Y nos honraron de muchas maneras. Sigue escribiendo Lucas. Y luego estábamos listos para navegar y nos proporcionaron suministros que necesitábamos. Imagínense. Dios los libró de la tormenta. Los puso en una isla de gran restauración. Pero Lucas no nos habla de detalles. Sanó al jefe del padre de la isla y luego a todas las personas, pero fue seguido por conversiones masivas. Pero Lucas dice, fue muy bueno, fue genial, nos honraron de muchas maneras, pero como que hay muchas cosas más. Toda la isla de gente enferma fueron sanas. Hay historias más que Lucas no nos cuenta. Y él no compartió nada de esto. Y él prosigue en la historia. Después de 3 meses salimos al mar en un barco alejandrino que nos llevó a Castor y Polos. Y esto realmente pasó. Salieron Castor y Polos, eran dioses reales de esta isla. Y nos pusimos en Siracusa y nos quedamos ahí 3 días. Es en la base de la ciudad de Sicilia.
y llegaron a Regium. Al día siguiente subió el viento del sur y al día siguiente llegaron a Puteoli. Allí encontramos unos hermanos y hermanas que nos invitaron a pasar una semana con ellos y llegaron a Roma finalmente. Y los hermanos y hermanas que habían oído que veníamos viajaron hasta el foro de Apio y las tres tabernas para encontrarnos con nosotros. Y Pablo agradeció a Dios y se animó. Cuando llegamos a Roma, sigue contando Pablo, se le permitió a Pablo vivir solo con un soldado que lo protegiera. Y los líderes se juntaron para hablar con Pablo. Ahora, recuerden que por meses venía Pablo de Jerusalén traído a Roma y les habla a los judíos y les dice, mis hermanos, aunque no he hecho nada contra nuestro pueblo o contra las costumbres de nuestros antepasados, fui arrestado en Jerusalén y entregado a los romanos. Me examinaron y quisieron liberarme porque no era culpable. Pero los judíos se opusieron, así que fui obligado a hacerme llamamiento al César y apelé. Y por eso estoy aquí. Pero no ha habido ninguna razón. Y es por la esperanza de Israel que estoy atado a esta cadena. Ellos respondieron, hey, no sabemos quién eres. No hemos recibido ninguna carta de Judea concerniente a ti, y ninguna de nuestras personas que han venido de ahí ha informado o dicho nada malo sobre ti. Pero queremos escuchar cuáles son sus puntos de vista, porque sabemos que la gente en todas partes está hablando en contra de esta secta, el camino de la nueva grupo de Pablo, de los cristianos, pues. E hicieron arreglos para hablar con Pablo y se juntaron y les testificó de la mañana hasta la noche explicando sobre el reino de Dios y de la ley de Moisés, de los profetas. Trató de persuadirlos acerca de Jesús. Algunos estaban convencidos. Este es quien es Jesús. Unos creían, otros no. Y estuvieron en desacuerdo entre ellos. Y Pablo les dijo, el Espíritu Santo habló la verdad a nuestros antepasados cuando dijo a través de Isaías. Y Isaías dijo, ve a este pueblo y dile, siempre estarás escuchando, pero nunca entendiendo. Siempre estarás viendo, pero nunca percibiendo, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto calloso. Apenas oyen con los oídos y han cerrado los ojos. De lo contrario, podrían ver con los ojos, oír con sus oídos, entender con sus corazones, y yo los sanaría. Por lo tanto, quiero que sepa que la salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles y ellos escucharán. Y si no escuchan al Mesías, y dice que por 2 años se quedó Pablo en su propia casa rentada y dio la bienvenida a todos los que vinieron a verlo y proclamó el reino de Dios con toda audacia y sin obstáculo. Ahí termina, aunque no fue todo, pero lo bueno del Nuevo Testamento es que durante 2 años estuvo vagamente en su casa porque escribió a los filipenses, le escribió a los colosenses y a un hombre llamado Filemón. En estas cartas donde podemos ver lo que sucedió en Roma, en esta ciudad, escribió estas cartas. Y vemos en estas cartas cómo Dios continúa moviéndose. Aún en Filipenses dice, ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, Filipenses 1:12, que para avanzar el Evangelio como resultado ha quedado claro que todo el palacio y para todos los demás que estoy encadenado por Cristo, y debido a mis cadenas, la mayoría de los hermanos han llegado a confiar en el Señor y se atreven aún más a proclamar el Evangelio. Estoy en prisión, pero por esta razón, por lo que he sufrido, más gente se animan a hacer las cosas. E incluso algunos líderes de alto nivel
aún de la casa de César, dieron teachers of sus Philippi vidas a that had Jesús. become followers of Jesus. From Philippians and En Philemon, we Filipenses learn things 4:22 that aprendemos que Paul expected to be todo replaced in el most pueblo de Dios studiers of the Bible, most theologians believe that he was replaced eh, after those 2 years. And then de la also casa they de say that César, the y rest de of them go. Filipenses y Filemón, de que todas las cosas que But he Pablo had esperaba these ser incredible liberado, interactions with people during this que time. From those tenían letters, we see that interacción con Timothy was with esto. him, that John Y Mark también was with vemos him, que that Luke Timoteo was with estaba him. con él, Juan And Marcos these estaba were the con él, guys Lucas, that were part of Aristarco, this Epafras, training. That even this Juan, guy, this y runaway también slave aprendemos named de un esclavo Onesimus, fugitivo was llamado run away Onésimo, from a slave owner named que era Philemon. un And Paul met him and fugitivo led him to Jesus and then y sent que him lo back to his old llevó slave master y que with a lo letter envió saying, a servir disciple of Jesus, junto take him in, treat him like a brother, and a partner que lo about their tratara como un ministry. hombre, That's como just the cool hermano, como things we legal. see Esas son coming las cosas later maravillosas through que these people vemos. during this time. Un hombre que era esclavo, Now, Luke Onésimo. doesn't give us Ahora, results of Lucas Paul's no nos da los trial resultados before del Caesar. We juicio de don't know Pablo exactly ante what happened. César. We don't know exactly No what he sabemos said in lo the que book of Romans. He pasó. says he En decided el to go libro de to Romanos habla un Spain. We don't know if he went poquito. to Spain or No not, but sabemos si the viajó a text says that he España, didn't no really go podemos anywhere. saberlo He con didn't go certeza there. porque no hay But nada en sus ultimately, cartas. he was arrested again in Pero fue 67 or 68 encarcelado AD. y tal vez en el año Paul was martyred for his 67, faith. 68 He fue was beheaded decapitado. at the Fue hand decapitado of the Roman officials por un oficial as a romano, troublemaker, como teacher of the un way. alborotador, And maestro del honestly, camino, it just gives o sea, completion enseñante de la to palabra, his call that we read about in Acts durante el 1:8. cumplimiento de su llamado. You'll receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you Y will lo be que my dice witnesses de la in palabra en Hechos Jerusalem, 1, dice un Judea, to testigo, Samaria, and to the ends of para the ser earth. testigo de lo que dice, Paul was trying to get to as far to the ends of the earth that he could get. que a And ser that word testigo, witness y that we esa see in Acts palabra, 1:8, the Greek word for it la is palabra en griego del martis. testigo es In martis, English, que we read that en word inglés martyr. es mártir, en So español to también be mártir, a que witness for es testigo Jesus de Jesús, significa means ser alguien que to be encarna el someone who ejemplo de embodies the Jesús example al of estar Jesus and be dispuesto a willing morir to por die for los what que they believe creer en Él. about Y him. los apóstoles The cumplieron apostles fulfilled la Jesus' mission. comisión de Jesús. Of the Fueron 12, sus testigos y de los every 12, disciple except excepto John Juan, was martyred for their fueron faith. martirizados por su fe. Paul was martyred for Pablo the fue faith of martirizado por Christianity. su fe en Jesús. Living it out even El in the vivir cause of aún death. por la causa de muerte, eso es ser mártir. My life verse, a few sermons ago, I Ahora, shared al hacer algunos Paul sermones, talks about his life having no con, value. It's not precious to himself. compartí con He ustedes wants algo to de finish the race that God que called him si to. no termináramos con And that's what esto, su vida no valdría nada. Y es lo So que as we hace aquí, close out entregar this su vida. book, Al cerrar este libro, al terminar esta serie, Luke wrote about the que actions of his el disciples. libro fue We have escrito to por ask Lucas y al ourselves, terminar tenemos are que we hacernos esta actually willing to pregunta. be witnesses for sake ¿Estamos of Jesus? dispuestos a ser testigos por Jesús? We've heard the truth. Hemos escuchado la And we verdad know it's truth y because sabemos que es la why in verdad. the world would these Porque, crazies ¿por qué razón estas do everything that locuras? they did for something that was lying? Estas gentes harían todo lo que Jesus hicieron. died on the cross. Jesús murió en la cruz, That anyone who would believe in que him por todos los would que not perish, but they would have eternal life. creían en Él no parecían, See mas why these tuvieran guys vida went after so eterna. many people to try to lead them to Después de Jesus, que both tanta Jews and gente, Gentiles, is because they knew para que that judíos Jesus y was the only way to gentiles eternity with tuvieran him. eternidad con Él, con Cristo They didn't en want el any cielo, single person to miss out on the joy y que of nadie standing there perdía la and oportunidad de estar en la eternidad I have por that same Jesús. feeling. Yo tengo el mismo sentir. No quiero que nadie pierda esa oportunidad, dice el pastor, de tener esa eternidad. I think that there's probably some of you in this room who recognize Tal vez, the incredible weight of what it truly would be to be a witness of Jesus. ¿qué significa ser Maybe you testigos said para it, yeah, I'm a Jesús? witness of Jesus. And we get to, I think there's a reality that Hay as una we live realidad here que in al America, there's somewhat of a estar aquí en safety to Estados being a Unidos hay witness. cierta In a sense, because our seguridad, mission field may be our porque nuestro neighborhood, campo may be our misionero va a ser workplaces. nuestros And vecinos, one of the beautiful things nuestros about lugares the de day and age that we trabajo. live in is that the Honestamente, nations es are una actually belleza coming to nuestro us. aquí en Estados Unidos. That Es que nations los that are confines closed de off la to the tierra o gospel las are naciones están sending llegando a their nosotros. children to Las come to naciones están our shores viniendo to go aquí to a nuestro school. país para ir a la escuela. For other reasons, Pero otra it razón, creates a pathway for us to still be able to take the gospel o message podemos to llevar where el we see. But mensaje a some of you otros países, last pero received para a call algunos de to go ustedes to the tenemos unsaved, que tomar ese manto e ir to step y into dar those nations testimonio al mundo que that have different necesitan cultures that even speak a different desesperadamente language than you, that you would be
con diferentes Give lenguajes. a life for Jesus Y tenemos que tomar in esa other places. vida de Jesucristo para llevar ese mensaje a otros lugares. And yet I also believe there's people in here right now Pero hay who gente realize también we're all aquí desperate need for the Savior. que también necesitan o necesitamos desesperadamente esa gracia salvadora Everything that these o believers salvadora. in Jesus went through because Estas gentes, esos creyentes pasaron por if you're here and estas you've situaciones. never made a decision Si usted está aquí y nunca tomó esa decisión o ya la tomó pero no la ha seguido a fondo, quiere rededicar su vida y dice quiero darle todo, quiero resometerme a Jesús, usted no pierde su oportunidad. Pare de hacer lo que está haciendo y rededique su vida a Cristo. Como Pablo le dijo a los judíos en Roma, algunos verán, pero no recibirán porque tienen un corazón calloso. Les digo algo de Jesús. Jesús puede sanar. Nunca está usted tan perdido o tan alejado. Si usted ha escuchado la verdad de Jesús y jamás ha respondido, ponga su fe en Él. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por estas palabras, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que has hecho, por los ejemplos y los ánimos que nos das, Señor. Queremos hacer lo propio. Oramos por todos los que están aquí, por los que han estado alrededor de la cerca o brincan de un lado al otro, Señor, o que no se quieren someter, o que se someten y lo fallan. Pero pon algo en su corazón para que reconozcan su llamado, Señor. Para que sean testigos tuyos, Señor. Si usted está aquí en este cuarto y no ha tomado esa decisión de seguir a Jesús, o quiere rededicar su vida esta mañana, usted levante su mano y tenga ese. Sí, ya veo esa mano. Ya veo esas manos también. Hacemos esto porque somos familia. Y la oración misma no es lo importante, sino lo que está en su corazón. Porque la palabra dice, cuando confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es Salvador, es lo importante. Señor Jesús, dedico mi voluntad a ti, Señor, y quiero vivir para ti. Perdona, Señor. Perdona mi pecado. Y perdona, Señor, que tu gracia me cubra, Señor. Te amamos, Jesús. Ponemos nuestra confianza en ti. En tu nombre confiamos. Amén.